Me confirman si estamos bien formados. Sí, está bien, ¿no? Listo. Muy bien. Y ahora vamos a continuar. Entonces vamos a calcular las propiedades geométricas y mecánicas de la sección fisurada, que ya la hemos explicado la última vez. Ahora simplemente vamos a aplicar todo esto. Ya la teoría ya se explicó, fue de frente al numerito. Esto vamos por ya, aquí, esto, aquí. Ok. Entonces fíjate, en este caso, en el que estás viendo arriba, la figurita está pensada en un momento positivo, pero no es nuestro caso. Nosotros tenemos la viga sometida a momento negativo, eso tiene que estar presente. Entonces nuestra sección de viga va a ser al revés en realidad. Si el momento es negativo, ¿dónde está la tracción? ¿Arriba o abajo? Tracción, momento negativo. Por eso hemos puesto arriba con el fierro, ¿no? Está arriba. Eso quiere decir que lo de arriba desaparece y lo de abajo permanece. ¿Te das cuenta que está al revés a la figura de negro? ¿Sí? Ok, arriba tendré cachitos, un chichón grande, porque tengo 4 fierros y uno. Entonces este será un chichón grande que represente a esas 4 varillas de 1 pulgada. Y abajo tendré los chichones chiquitos que representan a las 2 varillas de 3 cuartos. Listo, ya está. Entonces tenemos que calcular estas áreas. Le voy a llamar el área transformada 1, ya esta le llamaré el área transformada 2. ¿Ya? Y no te olvides que esta distancia de la base del borde comprimido al centroide, al nuevo centroide, será C, la profundidad del eje negro, que es una de las cosas que debo calcular ahorita. Y si ven las fórmulas que hay a la derecha, área total 1 será igual a n por el A sub S1, mientras que AT2 es n menos 1 por A sub S2. Fíjate la diferencia cuando hay menos 1 y cuando no hay menos 1. Si lo comparas con lo de arriba, está al revés. Te das cuenta que el menos 1, ¿qué representaba ese menos 1? ¿Sí lo expliqué? Era para quitar los huecos que había en el concreto, ¿no? Para dar paso al fierro. Pero si ya no hay concreto acá, porque ya se fisuró, ya no interesa el hueco, no hueco, porque no hay concreto. Así que en esta zona ya no hay nada que restar. O sea, en la zona traccionada ya no restas 1. Y en la zona comprimida sí restas 1. ¿Ya? Esa es la regla. Ya, entonces tengan presente eso, por favor. Muy bien, entonces tenemos que calcular n. Creo que ya lo habíamos calculado. ¿Calculamos n o no? ¿O lo calculamos? Sí. ¿Sí lo hemos calculado? Sí. ¿Salió 9.2? Sí. Ya, chévere. Ya tenemos el valor. Reemplazamos. El primero será 9.2 por las 4 varillas de 1 pulgada. Y abajo tendremos 9.2 menos 1 multiplicado por 2 varillas de 3 cuartos. Esos serán mis áreas. A ver, ¿me ayudas por favor con los numeritos? El de arriba. ¿Cuánto sale? 186.576. 576. Sí, gracias. Y abajo, por favor.
con esas áreas, ahora sí podemos obtener el centroide y la inercia de la sección, que es lo que finalmente nos importa conocer. El centroide y la inercia. ¿Ya? A ver. Centroide. ¿Cómo se halla un centroide? La fórmula la conoces. Sumatoria de A sub I por Y sub I dividido entre el área total. ¿Les suena esa fórmula, no? A todos. Eso está. Empezamos entonces. Lo voy a hacer acá abajo. Hay espacio. A ver. El área de azul. Primero el área de azul. ¿A qué sería igual esa área de azul? Achurada. 25 veces C. Perfecto. ¿Y qué es Y sub I? Y sub I era la distancia que había del centroide de ese rectángulo al centro de toda la figura, ¿verdad? ¿Cuánto sería eso? C medios. C medios, perfecto. Entonces C medios sería la distancia. Listo. Ya tengo para el primer elemento, que es el bloque rectangular de azul. Y a eso le sumo los fierritos. Vamos con el AT1. El área transformada 1 salió 186,576. Y eso lo tengo que multiplicar por la distancia que hay del centroide de esos fierros al centroide de toda la figura. ¿Cuánto sería eso? 50 menos 100. O sea, sería la distancia que hay de aquí, centroide de los fierros, hasta aquí. ¿Qué dicen? ¿No sería 41 menos C? ¿Sí o no? 41 es desde abajo hasta la fila de fierros. 41 es todo menos 9, porque son dos filas. Y eso menos C. ¿Listo? Muy bien. Más el área transformada 2, 46,74 multiplicada por la distancia. ¿Cuál sería la distancia ahora? Para el AT2. Sería C menos 6, ¿está bien? ¿Qué dice? Sería C menos esto, pues. Y esto es 6, porque es una fila. Y eso me da esta distancia que es la que yo quiero. ¿Sí o no? ¿Está bien? C menos 6. Y eso dividido entre el área total. El área total de esto sería 25 veces C más 186,576 más 46,74. Metes a tu HP y de ahí sacas C. A ver, ¿se ha entendido la fórmula? Por favor, hay alguna pregunta. Ya, a ver, el HP cuánto sale. Eso es una ecuación cuadrática, así que les va a dar dos raíces. Una raíz que no tiene sentido y otra que sí tiene sentido. ¿Sale o no sale?
sale? 13. 13. ¿Negativo o positivo? Positivo. Ya, y la otra raíz. Menos 43.42. Ya, ¿y cuál vale? Positivo. ¿Por qué? Porque es una distancia. ¿Por qué lo hacían negativo? Bueno, en este caso da, pero no siempre será así. En este caso nosotros hemos considerado el C de acá para arriba. Entonces, si sale algún valor negativo, significaría que el eje neutro está fuera de la viga. Eso no tiene sentido. Así que nos vamos para el positivo, que salió, ¿cuánto? 13. 13.58. Ya, 13,58. Listo. 13,58 centímetros. 13,58. Y con ese valor de C, o sea, ya tengo ubicado el eje neutro, ahora puedo calcular la inercia. ¿Ya? Pero hasta acá quiero saber si hay alguna pregunta del eje neutro. Está claro. Es un centroide como cualquier otro. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a la inercia. ¿Cómo se hallaba la inercia? ¿Cómo te han enseñado en tu curso estática? Te han demostrado esta fórmula. La inercia en cualquier eje será vamos a ponerlo así, cuando hay varios elementos, es la sumatoria de las inercias centroidales más las áreas por distancia al cuadrado de cada uno de los elementos. ¿Ya? O sea que aquí estamos aplicando simplemente el teorema Steiner para poder hallar la inercia respecto a cualquier eje. Entonces, vamos a reemplazar. Primero vamos a trabajar con el rectángulo de azul, el que está churado de azul. ¿Cuál es la inercia de ese rectángulo de azul? Sería 25 la base por la altura, que sería 13,58 al cubo entre 12. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Esa es la inercia por el rectángulo. Base por altura del cubo entre 12. Pero respecto a qué eje estoy calculando esa inercia. Estoy calculando la inercia respecto al eje centroidal de ese rectángulo de azul. Voy a mostrar aquí. Si el rectángulo de azul mira, si este es el rectángulo de azul, el que está churado aquí, el BH cubo entre 12 te da la inercia respecto a este eje centroidal. O sea que esta sería la inercia centroidal del elemento 1. ¿Verdad? Pero yo no quiero ahí. Yo quiero la inercia en el centroide de toda la figura, porque acuérdate que estamos trabajando con una sección compuesta. Entonces tengo que trasladar esta inercia de aquí a aquí. ¿Cómo se traslada? Con Steiner. Entonces a ese término, BH cubo entre 12, le tienes que sumar el área, que sería 25 por 13,58 y por una distancia al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia? Esta, pues, la distancia desde donde está la inercia a donde quiero tenerla. ¿Cuánto sería eso? C menos 6. No, C menos 6. ¿C medios o C menos 6? A ver, ¿dónde está el centroide del rectángulo? Si el rectángulo tiene una altura C, ¿esto cuánto es? C medios. Entonces, ¿cuánto es D? C medios, o sea, 13,58 entre 2 y todo esto al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Listo. Ya, ese es el bloque rectangular. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con las varillas de acero. Con las varillas de acero. ¿No? Pero, esas varillas de acero tendrán grande inercia. A ver, ¿cuánto es la inercia del rectángulo? Así, rápido, no, mira. Mira, 25 por 13,58 al cubo y esto entre 12. Más o menos esto sale 5200. Ya, redondeando, 5200. ¿Y cuál es la inercia de un círculo? Pi por radio a la cuarta
pi por radio, si es de una pulgada, el radio es 1,27, pi por radio a la cuarta entre 4. ¿Cuánto sale 2? ¿Cuánto salió el otro? 5.200. 5.200 tiene un elemento y 2 tiene este. ¿Vale la pena? No vale la pena. Entonces, ¿cuánto va a ser para nosotros la inercia centroidal de esos círculos? 0. Vamos a asumir que para las varillas, así anótalo por favor, para las varillas, la inercia centroidal, solo la centroidal, que es pi por radio a la cuarta entre 4, lo vamos a aproximar a 0. No estoy diciendo que la inercia total de la varilla sea 0. Solamente estoy diciendo que de todo Steiner, solo este término es 0. Pero este de acá no. Área distancia al cuadrado, no, porque ese no es para nada especial. ¿Ya? Entonces vamos a ver que para las varillas ya no aplicamos pi radio cuadrado a la cuarta entre 4, sino de frente vamos al área por distancia al cuadrado. O sea, repito, esto es todo Steiner, lo que hemos hecho para el rectángulo de azul. Este es 0, pero este no. ¿Ok? Entonces sí hay que considerar área distancia al cuadrado. Entonces, área. ¿Cuál es el área AT1? 186,576. ¿Ok? Y eso por la distancia. ¿Qué distancia? De aquí, centroide de esos fierros de arriba, hasta el centroide de toda la figura. ¿Cuánto es de 1? 41 menos 0. ¿Ok? Entonces sería 41 menos 13,58 y todo esto al cuadrado. Y eso más el área AT2, el área transformada 2, 46,74 por esta distancia de 2. ¿Cuánto sería de 2? Ahí sí es C menos 6, perfecto. Y esto al cuadrado. Y esa es la fórmula total de la inercia, que le llamaremos la inercia fisurada. ¿Se ha entendido, por favor? ¿Hay alguna duda? Pregunten con confianza. A ver, ¿cuánto sabes en esa, por favor? No, 163.000. ¿Ya? 833.66. Gracias. Centímetros a la cuarta. Y solo para comparar, vamos a
ver cuánto sería la inercia bruta, o sea, si es que nada se hubiera fisurado. Sería 25 por 50 al cubo entre 12. ¿Cuánto es eso, por favor? Serían 260.416.67. Mira, compara las inercias, más o menos, la fisura es casi un 60%, ¿no? O sea que la inercia se reduce bastante, casi a la mitad. Y si la inercia se va casi a la mitad, la flecha, la deflexión se va casi al doble, ¿no? Entonces eso es algo que no se puede despreciar, algo que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Listo. Cópiate hasta ahí para continuar. Ahora sí vamos a ir al cálculo de deflexión. Bien, seguimos. Ahora qué pasa. Una vez que ya calculaste la inercia fisurada, ya puedes ir directamente al cálculo de las flechas. Pero recuerda que con estas formulitas, lo único que calculábamos era la flecha instantánea. No te olvides de eso. Entonces pone ahí de subtítulo si quieres, cálculo de flecha instantánea. Y simplemente será cuestión de reemplazar en esta fórmula. Vamos a poner así flechas instantáneas. Y vamos a calcular por separado carga muerta y carga viva. No los vamos a juntar porque después los vamos a necesitar por separado. ¿Ya? Entonces, a ver, reemplazar omega, o sea, el W. Este de aquí. ¿Cuánto valía para la carga muerta? ¿Lo tienes anotado? 1.5 toneladas. Ya, entonces sería 1,5 por L. ¿Cuánto es L? 4 metros a la cuarta sobre 8 veces el módulo de elasticidad. ¿De quién sería el módulo de elasticidad? ¿Del acero o del concreto? Claro, todo hemos transformado a concreto, por lo tanto es el módulo de elasticidad concreto. ¿Y cuánto es el módulo de elasticidad concreto? 21,7370,602. Este lo vas a anotar, pero esto está en kilogramos. Yo no puedo usar kilogramos porque todo lo demás está tonelada a metro. Tengo que transformar a tonelada a metro. ¿Cómo se hace? Por 10 nomás. O sea, 21,73706,512. Esto está en tonelada fuerza metro cuadrado. ¿Listo? Y ese es el valor que va acá. 21,73706,512. Ya está. Ese es el módulo de elasticidad. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y la inercia? Usaremos la inercia fisurada, por supuesto. Nos salió 163.833,66. Gracias. Pero esto está en centímetros a la cuarta.
tengo que transformar a metros a la cuarta. ¿Cuántas comas corro? 100 a la cuarta. Estamos hablando de 8 comas. 2, 4, 6, 0.0016.4 metros a la cuarta. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Listo, entonces ese número va acá. 0,00164. Chévere. Y con eso sacas la flecha instantánea para carga muerta. Y para carga viva la misma vaina, pero con el omega de carga viva, ¿no? Con 0,53. Esto por 8, por el módulo de elasticidad. Fíjense de todas maneras, porque cuando uno lo estudia vas a decir, ¿de dónde salió este número? ¿Y de dónde salió este otro? Para que todo lo tengas claro. Listo. 0.013.5. Gracias. 13.5. ¿Listo? Ahora sería 0.0048. Listo. Todo esto es menos. O sea que estamos hablando que para carga muerta se detectará 1,5 centímetros más o menos, y para carga viva más o menos medio centímetro. Eso es lo que se estaría detectando nuestra viguita de forma instantánea, pero todavía falta la diferencia. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien. Ahora vamos a calcular la flecha diferida. Pero para calcular la flecha diferida hay que recordar algo. ¿A qué se debía la flecha diferida? ¿Cuál era el efecto que generaba una flecha diferida en la vida? Yo lo expliqué. Según el tiempo y dependen de las propiedades biológicas del concreto. Perdón, paréntesis. No sé por qué le he puesto W. Estoy estimulado. Ya el cerebro está fallando. La flecha instantánea para acá, bueno, flecha instantánea. Ya. A ver, hablando de las diferidas, sí, pues se dan el tiempo, depende de las propiedades geológicas del concreto, pero dependía principalmente del clima. Hemos hablado del clima. ¿Te acuerdas que dije? Los poros se van a ir cerrando producto de la compresión permanente que hay en el concreto. Ya. Entonces, las flechas diferidas, según norma, siempre se van a calcular con las cargas permanentes. ¿Ya? Porque son las cargas que van a generar el clima, las permanentes. Entonces, tenemos que hacer acá una diferencia. Tenemos que tener claro siempre cuál es la diferencia entre carga última, cuál es la diferencia con carga de servicio, que ya hemos hablado, y ahora aparece una más, carga permanente. Última, servicio y permanente. ¿Cuál era la carga última? La que amplificábamos, 1,4, 1,7. ¿Dónde usábamos esta carga última? Para el diseño, para el cálculo del fierro, que necesita tu viga, tu losa, lo que sea. La carga de servicio, que ya la estamos usando ahora en flechas, simplemente era la suma de la muerta más la viva, sin amplificar. O sea, ya no iba el 1,4 y el 1,7, solamente se sumaba. ¿Y la carga permanente qué es? Es la carga muerta más un porcentaje de la carga. La carga permanente en otros países en Europa le llaman la carga real o cuasi real. ¿Por qué? Porque es la que más o menos se da en la realidad. Por ejemplo acá, ¿cuánto es la carga de diseño viva en aulas? ¿Cuánto es? 250 kilos por metro cuadrado. ¿Y cuánto hay normalmente aquí de carga? Hicimos el cálculo, como 40.000 veces lo hemos hecho.
¿cuánto salía más o menos la carga? ¿Recuerdas? 60 kilos, 70 kilos, por ahí vamos. Entonces, no sería lógico decir que la carga permanente va a ser 250, porque casi nunca va a haber 250. De toda la vida útil de la estructura, que son 50 años, pues un día habrá 250. Y el resto de los días habrá un promedio de 70 kilos por metro cuadrado. Entonces, si tú quieres estimar rápidamente cuánto le darías a ese porcentaje de carga viva para esta aula en particular. Si sabes que casi siempre hay 70 y la carga de diseño es 250. Un 30, un 35, por ahí, ¿no? Pero no sería el 100%. Por esa razón es que existe la carga permanente. ¿Ya? Porque la carga viva siempre está exagerada por la estadística, por el factor de seguridad. Entonces no es la que va a generar realmente. Bueno, entonces, ¿de dónde saldrá ese porcentaje? Ese porcentaje te lo dan las normas. Pero como ya saben, nuestro país tercermundista no dice nada. La norma peruana no dice absolutamente nada respecto a cuánta carga o cuánto porcentaje de carga viva usar. Pero sí te dice que debes usar la carga sostenida o permanente. O sea, te dice, usa carga permanente, pero sabrá Dios cuánto es esa carga permanente. No tengo ni la menor idea. Entonces tenemos que acudir a código internacional. Hay normas, el Eurocódigo, está la SCE, la norma de Australia, la norma de Asia, hay un montón de códigos. Y todos ellos sí dicen, o al menos tratan de definir cuáles son los porcentajes que se usan para esa carga permanente. Bueno, y hay ciertas discrepancias, no es que haya un consenso entre códigos, cada uno dice lo que quiere. Entonces, finalmente vamos a ir a la práctica que se suele usar en Perú, pero no por normas, sino por la experiencia de algunos proyectistas, generalmente los de mayor renombre, ¿no? Entonces, en Perú, los bravos, digamos, del diseño, te recomiendan un 50% de carga, ¿ya? Por esa razón es que normalmente en Perú se usa un 50% para la carga permanente. Pero esa carga es exagerada, pues no, tú me acabas de decir cuánto es acá, 30%. En una casa, ¿cuánto es la carga de diseño? 200. ¿Y cuánto hay en tu cuarto ahorita? Ay, cuando vas a dormir habrá que 50 kilos más. Pero eso divídelo entre todo el área de la losa, eso será 1 kilo por metro cuadrado. O medio kilo por metro cuadrado. O ya 2 kilos por metro cuadrado. Entonces, ¿cuál será el porcentaje para tu casa? Realmente estás en un 10, 15%, en la realidad. Pero ¿cuánto estamos usando en nuestros cálculos? 50. ¿Es exagerado? No. Para ciertos casos será exagerado. Para ciertos casos. No en todos. Pero bueno, sabemos que estamos del lado más o menos seguro. Así que para nuestro caso, este porcentaje en Perú suele ser del 50%. Y si quieres cambiarlo, bueno, al criterio tuyo, ¿no? Hay códigos y normas que te pueden dar algún alcance mayor. Sin embargo, ya sabes que pero bueno, esta norma todavía es un poquito limitada. Bueno, entonces, la flecha diferida, vamos a anotarlo así, la flecha diferida será igual a la flecha para cargas permanentes, flecha instantánea para cargas permanentes, multiplicado por un factor lambda. Esa es la fórmula que vamos a usar, que es la que está en la norma. ¿Ya? Calculamos la flecha para cargas permanentes y la amplificamos por un factor lambda que considera el efecto del clip, y con eso obtenemos la flecha. Entonces, para calcular esto necesitamos obtener primero la flecha instantánea para cargas permanentes. Y esa flecha que va a ser igual a la flecha instantánea para carga muerta más el 50% de la flecha instantánea para carga viva. Por esa razón es que necesitamos tenerlos por separado, ¿no? Para poder ahora combinarlos de esta manera. Entonces la flecha instantánea para carga muerta nos salió 0,0135, mientras que la flecha instantánea para carga viva nos salió 0,0048. Entonces, por favor, ¿cuánto es la flecha instantánea para cargas permanentes?
cuánto sale eso. $0.0159. 0,0159 metros. Listo. Ya esa flecha la vamos a amplificar por un coeficiente lambda. ¿Listo? Donde lambda será igual a epsilon dividido entre 1 más 50 veces rho prima. Donde rho prima viene a ser la cuantía del refuerzo a compresión. ¿Sí? Es el fierro a compresión. Esa cuantía es rho prima. Ok, entonces vamos a ver qué es epsilon. Epsilon simplemente es un coeficiente que te mide el grip en función al tiempo, a la duración de la carga que tú vas a considerar en tu diseño. Ya, eso está en la norma, aquí te muestro, ahí está. El coeficiente epsilon define cuánto tiempo vas a usar para el cálculo de tu flecha inferior. O sea, si tu estructura es temporal, o por alguna razón no quieres calcular la flecha hasta el final de la vida útil de la estructura, pues la calcularás para medio año, para un año, para 3 meses, para lo que sea. Pero si no es una condición particular del proyecto, yo quiero calcular la flecha máxima que vaya a tener, me tengo que ir a la máxima duración que pueda tener esa carga permanente. ¿Cuánto es la máxima duración según estos coeficientes aquí? 5 años o más, ¿no? Entonces, para 5 años o más, ¿cuánto vale ese coeficiente epsilon? Para nuestro caso siempre va a ser 2. Entonces le vamos a poner 2. Epsilon en nuestro cálculo vale 2. Y esto lo dividimos entre 1 más 50 veces rho prima. Pero rho prima, ¿a qué es igual? Rho prima sería el área de acero en compresión sobre B por D. ¿Ok? Entonces, el área de acero en compresión tengo 2 varillas de 3/4, 2 por 2, 85, dividido entre B. ¿B cuánto vale? 25. ¿Y D? Sería el B al fierro comprimido. O sea, de aquí hasta aquí. ¿Cuánto sería cuánto? 50. Exacto, o sea, 44. Pero profe, son 2 filas, pero son 2 filas en tracción. En compresión es una fila. ¿Ya? ¿Cuánto da eso, por favor? $0.052. 0,052. Sí. 2 ceros. Ya, gracias. 0.0052. Ya está. Ya está. Eso reemplazamos aquí. 50 por 0.0052 y eso te da lambda. ¿Cuánto sale lambda, por favor? ¿Cuánto? 70 y 59. ya, 50. Gracias. Lo que quiere decir que la flecha diferida será igual a la permanente que ya saqué 0,0159 por el factor de amplificación 1,59. Ese 1,59 es mera coincidencia. ¿No? Entonces 0,059 saldrá 0.0253. O sea que la flecha diferida es casi el doble que la instantánea.
Cuidado ahí, ¿no? La flecha hiper es grande, siempre es grande, ¿ya? No hay entonces que despreciarla, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta, ¿ya? Listo. ¿Y cuál será entonces la flecha máxima o la flecha total? Será la sumatoria de las flechas instantáneas que hay para cargas permanentes más la flecha diferida. O sea que la flecha total que vamos a tener será 0,0159 más 0,0253. ¿Están de acuerdo con la expresión? ¿Sí? ¿Cuánto sale la flecha total, por favor? Va a salir 0.0412, ¿verdad? Menos. Listo. Y eso es lo que se va a desplazar por viga. Pero acá viene la viveza, la peruanada, siempre y cuando no se deje contraflecha. ¿Cómo es eso de la contraflecha? ¿Cómo es eso de la contraflecha? A ver, ¿alguien ha escuchado sobre el término contraflecha antes? O nadie dice nada. Asumiré que no. Tengo tiempo para explicar eso. Te voy a explicar. A ver, de manera muy breve. A ver, tengo acá una flecha. No está bonito. Ya, yo lo voy a buscar. A ver, espérame. Normalmente cuando uno hace el vaciado de una viga, lo hace así. Lo arquea o la arquea a propósito hacia arriba, a la viga. ¿Ya? No siempre se hace, pero en la mayoría de casos se recomienda hacerlo. ¿Para qué? Para que cuando tú vas en la viga te quede ya con una flecha negativa. A esto le llamas la contraflecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar si la viga inicialmente tú la has arqueado hacia arriba? Luego la desencofras y empieza a cargar su peso propio y el piso terminado. Eso va a regresar a su posición recta, ¿no? Porque ya no te va a quedar arqueada hacia abajo, te va a quedar recta. Entonces, la idea, digamos, a nivel ya constructivo, es que cuando tú tengas cargas muertas y algo de carga viva, esta viga te queda aquí. En construcción te tendría que quedar con muy poca flecha, no contraflecha, flecha. Lo ideal sería que sea cero, pero es imposible. Siempre hay una flecha, pero va a ser. Y luego de que venga la carga viva, ya en carga de servicio, cuando venga la carga viva, o sea, venga toda esa carga de aulas o lo que sea que tengas, va a haber recién aparecerá la flecha, más el creep y todo lo que estamos viendo. Entonces nosotros lo que hemos hecho ahorita es asumir que la contraflecha es cero. No hemos pensado para nada en la contraflecha. O sea que cuando tú vacies tu viga, va a quedarte así. Cuando esté encofrada va a estar así. Pero cuando la desencofres, apenas la desencofres y empieza a cargar su peso propio y el piso terminado, ¿qué va a pasar con la viga? Se va a empezar a arquear hacia abajo. O sea que va a tener una flecha. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces lo normal es que esta contraflecha que tú planteas al inicio sirva para contrarrestar la flecha instantánea por carga muerta. Normalmente planteamos la contraflecha para que contrarreste la flecha de carga muerta nada más.
no la de carga viva, porque tampoco no es que, le voy a dar 5 centímetros de contraflecha a la viga, te va a quedar demasiado arqueada y más bien se va a fisurar arriba. Tampoco, ¿no? O sea, la contraflecha tiene que ser medida, no puede ser demasiado. Y además imagínate que acá a los extremos tienes las columnas de la viga y tú le das mucha contraflecha. Cuando la viga regresa a su sitio, ¿qué va a pasar con esas columnas? Se van a abrir y eso tú no has considerado tu diseño. Entonces ese efecto tiene que ser menor, ¿ya? No le puedes dar demasiada contraflecha. Tienes que jugar con lo que se pueda. Generalmente por eso solamente lo usamos para la carga muerta. Si quisiera entonces yo contrarrestar la flecha de carga muerta en esta viga, ¿cuánto debería ser mi contraflecha según nuestros resultados? ¿Cuánto entonces le darías en tu plano de contraflecha? La flecha de carga muerta. ¿Cuánto salió la flecha de carga muerta? 1.3, ya tú no le haces ir de 1.35, ¿no? Para medir eso es más complicado. 1,5, ¿sí? Centímetro y medio de contraflecha y queda. Entonces podríamos decirle ya, en el plano manda centímetro y medio de contraflecha. Y cuando venga la carga muerta y genere una flecha de más o menos de centímetro y medio, la viga va a quedar rectita, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la flecha que a nosotros nos va a generar problemas? Ya no la de carga muerta, porque la de carga muerta ya la hemos considerado al inicio de la obra, ¿entiendes? La única que nos generará problemas será la de carga viva, ¿sí? Y la diferida por supuesto que sí. Entonces, por esa razón es que normalmente cuando tú vayas a ver flechas máximas, las flechas máximas considerarán solamente carga viva. Ahora vamos a ver. Entonces, hasta aquí se tiene idea, más o menos, ¿no? Ya. Ahora, nosotros tenemos la flecha, ya la hemos calculado, pero ahora tenemos que ver si realmente esa cumple o no cumple norma. Entonces, para eso nos vamos a la tablita de las flechas máximas de la norma, que es esta. Esto está en el ACI y en la norma, pero nos hemos copiado literalmente el ACI. Así que cualquiera de los casos va. A ver, entonces, ¿qué dice aquí? Primero tenemos que clasificar al elemento que estamos analizando. Hay dos tipos, cubiertas y entrepisos. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. Si tú tienes un edificio, por ejemplo, ¿cuántos pisos tiene? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Todos los que están interiores, todos estos son entrepisos. Entrepiso. Y esta de arriba es la cubierta. Entonces, ¿qué entiendes por cubierta? La azotea, en palabras sencillas. Y entrepisos son todos los techos interiores. ¿Ya? Primero eso tienes que definir. Bueno, en nuestro ejemplo, ¿sabe Dios qué será? ¿Cubierta entre piso? Vamos a irnos al caso más crítico, entrepiso. Es el caso más crítico. Ahora, dentro de lo que es entrepisos, tienes entrepisos que van a soportar elementos que, digamos, tabiques que puedan o no ser susceptibles de daño, o puede darse el caso de entrepisos que no soporten o no estén ligados a ningún tabique. Por ejemplo, si vas al pasillo, la viga de borde del pasillo, ¿qué soporta? Una baranda. Eso no importa, eso no es un tabique, ¿no? En cambio, esta viga de acá, la que hay acá abajo, o esta naranja amarilla de arriba, soporta este tabique de blanco. ¿Entiendes? Y esta de acá del centro, ¿soporta algún tabique? La del centro. No soporta, no hay muro, no hay nada. Entonces, esta viga de blanco estaría en esta clasificación. No soporta ni está ligado a ningún tabique. La del pasillo, la de borde, una baranda, eso no importa, acá. Pero esta de aquí, si es que fuera un tabique como el que estás viendo acá, sería un tabique susceptible de sufrir daño. Porque si esta viga se deflecta mucho, se quiebra el vidrio y el muro de tabiquería también se puede rajar. ¿Se lo imaginas? ¿Sí? Pero si acá hubiera un tabique de dry o algo que no nos importa mucho, podría ser ligado a un elemento que no es susceptible de sufrir daño. ¿Sí? Porque el tabique de dry no le vamos a dar importancia. Lo botas y lo vuelves a poner, eso es algo muy sencillo. Pero un tabique de concreto, de ladrillo, con vidrio, ahí sí importa. Y si es drywall y arriba vidrio, sí importa también, porque ya no importa el drywall, importa el vidrio. El vidrio se puede quebrar si la viga se deflecta. Bueno, y así lo clasificas. ¿Ya? Entonces, si estás en una cubierta, ¿sí? Por ejemplo, cubierta azotea, no solamente importa la flecha debida a carga viva, sino también importa la flecha debida a nieve o debida a lluvia. Y son sus iniciales en inglés. Entonces, ahí tendrás que calcular flechas. ¿Pero qué flecha? Solo te importa la inmediata, dice. Solo la inmediata.
Ya no interesa la diferencia, solo la inmediata. ¿Ya? ¿Será nuestro caso? A ver, nuestro caso, ¿a qué correspondía? ¿Te acuerdas que era un puente que unía dos pabellones de un colegio? ¿Te acuerdas que lo expliqué la clase pasada? Bueno, ahí no va a haber más que barandas. Así que podríamos estar en esa clasificación. Así que me voy al caso, como es, vamos a decir, entre pisos, no es cubierta, voy a chequear la deflexión inmediata debido a carga viva y no deberá exceder el entre 360. ¿Ya? Pero también por interpretación podrías estar en este caso, que esté ligado a un tabique que no es susceptible de sufrir daño, por ejemplo la baranda. La baranda no es susceptible de sufrir daño, por lo tanto habría que chequear también. Entonces, ¿qué te dice? Cuando estás en esta clasificación, lo que vamos a leer en un momento no debe exceder 240, el entre 240. Entonces tenemos que hacer dos chequeos, el entre 360 y el entre 240. Pero mira la diferencia, para el entre 360 solamente utilizarás la carga viva y solamente te pide la flecha instantánea o inmediata. Mientras que para este segundo chequeo no vas a usar solamente las flechas instantáneas, sino vas a usar instantáneas y las de largo plazo, que vienen a ser las diferentes. Pero si lees ese párrafo de abajo y el de arriba, dime tú, ¿en algún caso utilizan la carga muerta? ¿Por qué no utilizan la carga muerta? Porque está asumiendo el cuadro este, que tú ya le has dado una contraflecha para mitigar esa carga muerta. ¿Sí? Pero si no le diste esa contraflecha, a todo lo que ves ahí le tienes que sumar siempre la carga muerta. ¿Entendiste? ¿Sí? Entonces va a depender en qué caso. En nuestro caso, no le hemos puesto contraflecha al inicio, pero luego nos dimos cuenta que mejor una contraflecha. Ya. Digamos que le hemos puesto la contraflecha, así que digamos que esto podemos usarlo así tal cual, así como está en la tabla. Entonces, a ver, deflexión inmediata debido a carga viva, no debe exceder el entre 360. Pero otra aclaración importante. Esto está pensado en una viga simplemente apoyada. Es una viga de un tramo. ¿Sí? Lo que me está diciendo esto es que esta flecha máxima no debe exceder L, tiene que ser menor o igual a L entre 360. Pero si estás con un volado, estás usando la mitad de un tramo o la mitad del otro. Entonces esto y esto vendrían a ser la flecha máxima, pero estarías calculándolo con la mitad de longitud. ¿Te das cuenta? Y eso no sería consistente, porque por supuesto en un volado, si uso la mitad de longitud, me va a pasar siempre, ¿no? Por lo tanto, para volados, y acá tengan cuidado, para volados, entonces la deflexión máxima no deberá exceder 2L entre 360. ¿Por qué? Para, digamos, dos volados juntos te hacen pues una viga de tramo completo, ¿entiendes? Entonces ahí es donde generamos esa consistencia. En nuestro caso entonces sería 2L entre 360. 2L entre 360 sería 8 entre 360, porque el L es 4. ¿Cuánto sale esto, por favor? 0.022. 0.22. Listo, o sea, te está diciendo que por carga viva no debes exceder una flecha de 2 centímetros, 2.2 centímetros. ¿Y cuánto es nuestra flecha por carga viva? ¿Cuánto es nuestra flecha por carga viva? A ver ahí. Espera. Medio centímetro. ¿Estoy bien o no? Recontra bien, ¿no? Vamos recontra bien. Listo. Y ahora vamos al segundo chequeo. Pero para este segundo chequeo te está pidiendo que sume la flecha instantánea debida a carga viva más la flecha diferida. Eso te está diciendo. Pero recuerda, asumiendo que hemos dejado la contraflecha para carga muerta. Porque si no lo hubiéramos dejado la flecha por carga muerta, a ese número tendríamos que sumarle también la flecha por carga muerta. ¿Ya? En este caso, la flecha por carga viva salió, a ver, 0.0048. ¿Y cuánto salió la diferida, por favor? Sería 0.0253.
Ya está. Y la suma de estas dos, ¿cuánto es, por favor? 301. Y esto tiene que ser menor o igual a 2L entre 240. 8 entre 240. ¿Cuánto es 8 entre 240? 0.033. 0,33. ¿Qué dices entonces? ¿Cumple o no cumple? Listo. A las justas, pero cumple, ¿no? Pero si no le hubiera dejado la flecha por la contraflecha, ¿cuánto más hubiera sido mi flecha? ¿Cuánto era la flecha por carga muerta? Por carga muerta la flecha era 1.3 centímetros. ¿Sí o no? 1.3. Entonces tú tendrías acá una flecha adicional de 1.3. O sea, tendría 0.043. ¿Hubieras cumplido? No. Entonces, cuidado, la contraflecha te ayuda también, ¿no? Si a ese puente no le dejabas una contraflecha, sería un error. Todo hacia abajo se va a ir, ¿no? Bueno, y ahí está. ¿Alguna pregunta? Eso es todo el cálculo, chicos. Hasta aquí termino el curso. ¿No? Y hasta aquí su examen. A partir de mañana y las siguientes clases, mañana les voy a pedir que vengan con su laptop o, bueno, tablet, ustedes organícense, pero lo que necesito ver es su avance de sus proyectos. ¿Ya? Y si no han avanzado nada, pues en ese momento se puedan a empezar el trabajo. ¿Ya? Voy a evaluar, ¿no? ¿Quién chambea, quién no chambea? Necesito verlos trabajar. Recuerden que la exposición empieza el siguiente lunes, o sea que ya queda una semana, teóricamente. ¿Ya? Entonces mañana ya sería con respecto al proyecto. Le voy a pedir a Leona las citas, por favor, créate un Excel en la nube y para que todos se anoten, anótense por favor en los grupos con los integrantes, porque tengo que hacer los sorteos para ver quién va a poner primero, quién va a poner segundo, ¿ya? Y daremos un horario para, nada más que exponer para venir a las preguntas, como te comenté, ¿no? Porque la exposición es virtual, pero es para venir a responder a las preguntas, que será a partir del siguiente lunes, ¿ya? Entonces aprovechen estas dos clases que nos quedan, vamos a venir a hacer ese taller y de paso voy a absolver todas las dudas que tengo, de tal manera que puedas presentar un buen trabajo. Ya, listo, eso sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna pregunta más? No, para cerrar la clase.